A veces la vida no cambia por lo que tienes, sino por la actitud con la que enfrentas lo que te toca vivir, y lo que estás a punto de escuchar lo demuestra. Porque esta es la historia de un hombre común, uno como cualquiera de nosotros que estaba a punto de perderlo todo, pero algo en él decidió no rendirse. Quédate hasta el final, porque quizá descubras que la vida también puede cambiar para ti. Empezando hoy en un pequeño pueblo de México, donde las calles huelen a pan recién hecho y los vecinos todavía se saludan por su nombre, vivía un hombre llamado Mateo. Era de esos hombres buenos, sencillos, trabajadores. No tenía lujos, ni grandes estudios, ni una vida perfecta, pero tenía algo que pocas personas conservan con el paso de los años. Un corazón sereno y una mirada que aún buscaba lo bueno, incluso en los días complicados. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Mateo caminaba hacia el taller de carpintería donde trabajaba. Se amarraba los cordones, tomaba su vieja mochila, respiraba hondo y salía. No porque amara madrugar, sino porque sabía que cada día era una oportunidad para avanzar un poquito, aunque fuera apenas un paso. Pero aún así, por dentro había algo que lo inquietaba. Sentía que la vida se le estaba escapando entre los dedos, como si su esfuerzo no alcanzara para ver frutos reales. El pueblo lo conocía, muchos lo saludaban, pero nadie sabía lo que cargaba en silencio. Porque sí, Mateo trabajaba duro, pero cada mes le alcanzaba menos, y por lo tanto las cuentas se acumulaban. Su pequeña casa necesitaba reparaciones. Su madre estaba enferma y el taller donde trabajaba comenzaba a tener menos clientes que antes. Aún así, Mateo seguía día tras día con calma, con silencio, con esa actitud que algunos confunden con resignación, pero que en realidad era fortaleza, aunque claro, incluso la fortaleza tiene límites. Una tarde, mientras lijaba una pieza de madera, Mateo notó que el dueño del taller hablaba en voz baja con su esposa, sus rostros tensos, preocupados. Después de un rato, el dueño se le acercó. Mateo no necesitó escuchar mucho. Bastaron unas pocas palabras para que su mundo temblara. No podremos mantener a todos. Tendremos que dejar ir a alguien. Mateo sintió como el aire se le hacía pesado. No lo dijeron directamente, pero lo entendió. Él era el más nuevo, el menos indispensable. Y aunque hizo su trabajo con más dedicación que nunca, por dentro ardía una mezcla de miedo, vergüenza y una pregunta que dolía. Porque a mí esa noche regresó a casa con paso lento. El cielo estaba nublado y aunque no llovía, el ambiente se sentía gris. Encendió una vela, preparó un café sencillo y se sentó frente a la mesa de madera que él mismo había construido años atrás. Miró sus manos callosas, fieles, cansadas. Pensó en todo lo que había dado y en todo lo que aún no tenía. Pero justamente en ese momento, cuando cualquier otra persona habría explotado, roto o maldecido su suerte, Mateo hizo algo diferente. Cerró los ojos, respiró despacio y se dijo a sí mismo, casi en un susurro: quizá hoy no fue bueno,
pero no voy a perderme a mí mismo. No por esto. No sabía que esa frase simple y silenciosa sería la primera pieza del cambio que estaba por venir. Un cambio que no comenzó con dinero, ni con suerte, ni con oportunidades externas, sino con algo mucho más poderoso, la actitud con la que eligió enfrentar su dolor. Los días de Mateo parecían todos iguales, pero no lo eran. Cada uno traía pequeñas batallas que nadie veía. A veces se despertaba antes del amanecer con un nudo en el estómago, pensando en cómo pagaría la renta del mes. Otras veces era su madre, que lo llamaba para decirle que no se había sentido bien, pero que no se preocupara, aunque él sabía que debía hacerlo. Y aunque muchos pensaran que era fuerte, había noches en las que en silencio la fortaleza se desgastaba. La carpintería era lo poco que le daba estabilidad. Ahí encontraba un ritmo, una especie de refugio, el olor a madera, el sonido constante de la sierra, la textura rugosa de las tablas. Todo eso le recordaba que todavía podía crear algo con sus manos, algo útil, algo bueno. Pero ese refugio también tenía grietas. El pueblo estaba cambiando. Las grandes tiendas estaban ofreciendo muebles más baratos, aunque menos duraderos, y la gente comenzaba a preferir lo inmediato a lo hecho con cariño. Por lo tanto, cada semana llegaban menos clientes y si llegaban, pedían rebajas imposibles. Mateo intentaba sonreír, mantenerse amable, ofrecer calidad, pero aún así las ventas bajaban, y aunque él hacía su mejor esfuerzo, la realidad lo presionaba por dentro. Un día, mientras barría el taller, recordó algo que su padre decía: la madera habla. Si estás tenso, se quiebra. Si estás en paz, fluye. Mateo sonrió un poco. Extrañaba a su padre. Extrañaba esa sensación de seguridad que tenía cuando él estaba vivo. Pero la sonrisa duró poco, porque la cuenta del agua llegó ese mismo día y venía más alta de lo esperado. Otra preocupación que cargar. Por las noches, Mateo solía salir afuera, sentarse en una banca y mirar el cielo. Los vecinos pasaban, algunos saludaban, otros no. Y él pensaba en algo simple. ¿Será que algún día todo se vuelve un poco más fácil? Pero nadie respondía a esa pregunta. Solo el silencio, un silencio que cansaba. Aún así, había algo en él que se negaba a hundirse. Quizá era costumbre o esperanza o terquedad, pero cada mañana se levantaba, se ponía sus botas desgastadas y repetía: «Hoy voy a hacer lo mejor que pueda». Y lo hacía, aunque por dentro a veces se sintiera derrotado. Un jueves por la tarde ocurrió algo que lo marcó. Un cliente entró al taller. Un hombre de traje, con prisa, con cara de estrés, le pidió: «¿Una mesa pequeña urgente?». Mateo la hizo con dedicación, cuidando cada detalle. Cuando se la entregó, el hombre apenas la miró. Solo dijo: «¿Por esto pagando tanto?». La frase fue como un golpe. Mateo tragó saliva. No contestó. No quería problemas, pero por dentro dolió. La actitud del hombre era un recordatorio de que su trabajo era invisible para muchos. Pero aún así, Mateo respiró hondo y dijo: «Si no queda como usted necesita, puedo ajustarla». El hombre no respondió.
solo se fue. Y Mateo se quedó ahí mirando la puerta cerrarse, pensando en cuántas veces había dado más de lo que recibía. Esa noche, mientras caminaba a casa, sintió un cansancio distinto. No era físico, era emocional, como si la vida le estuviera diciendo, «Hasta aquí». Pero en lugar de derrumbarse, Mateo hizo lo que siempre hacía. Siguió caminando un paso, luego otro, sin saber que muy pronto el cambio más grande de su vida llegaría, disfrazado de dificultad, porque la vida es así. A veces te empuja al borde para obligarte a descubrir de qué estás hecho. Las semanas pasaban y la tensión en el taller se hacía más evidente. Había días en los que nadie entraba. Días en los que solo se escuchaba la escoba de Mateo, arrastrándose sobre el piso y el tic-tac del reloj colgado en la pared. Un reloj viejo que parecía recordarle segundo a segundo que el tiempo seguía avanzando, aunque las oportunidades no llegaran. Una tarde gris, de esas que anuncian lluvia sin decidirse a caer, el dueño del taller se acercó a él con un gesto que Mateo reconoció al instante. Era ese tipo de gesto que trata de suavizar una noticia que no tiene cómo suavizarse. «Mateo, necesitamos hablar». Y ese «necesitamos hablar» ya lo decía todo. El dueño respiró hondo. No quería hacerlo. Se notaba, pero la realidad lo obligaba. La situación está muy difícil. Las ventas ya no alcanzan y tendré que dejar ir a uno de ustedes. Mateo no respondió. No podía. Sentía un cosquilleo en el pecho, como si el corazón le hubiera caído al estómago. Eres un buen trabajador, Mateo. Un gran hombre, pero también eres el último que llegó. Espero que entiendas y claro que entendía. ¿Qué podía decir? No había discusión, no había argumento, no había culpa, solo había necesidad, y él era la pieza más fácil de sacar. Mateo asintió despacio. «Gracias por avisarme». Eso fue todo lo que logró decir, porque cualquier palabra más se le habría quebrado en la voz. Salió del taller caminando despacio, sintiendo que el suelo pesaba más que nunca. El aire olía a tormenta y por dentro él también se sentía así cargado de nubes a punto de romperse. Cuando llegó a casa, encontró a su madre sentada en la mesa doblando ropa. «¿Cómo te fue, oh hijo?» Mateo forzó una sonrisa. «Todo bien, ma. Solo estoy cansado». No quería preocuparla. Ella tenía suficientes cargas como para agregar una más, pero ocultar la verdad no hacía que dejara de doler. Solo lo hacía más solitario. Más tarde, mientras preparaba un poco de arroz, su teléfono vibró. Era un mensaje del banco, recordándole un pago atrasado. Cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Y ahora qué? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a sostenerme? ¿Cómo voy a cuidar a mi madre? La ansiedad subía rápido, como un incendio, pero justo cuando sintió que el miedo lo iba a consumir, recordó algo que siempre había creído: que la vida nunca se cerraba del todo, que incluso en los momentos más oscuros había pequeñas oportunidades escondidas. Aún así, el golpe era fuerte, muy fuerte. Esa noche casi no durmió.
Se quedaba despierto mirando el techo, escuchando el viento golpear las láminas del tejado. Todo parecía frágil, todo parecía a punto de romperse, y por lo tanto, su mente hacía lo que hace cualquier mente acorralada. Exageraba peligros, imaginaba escenarios peores, buscaba salidas que parecían imposibles. Al día siguiente, decidió caminar por el pueblo para despejarse. Miró los negocios, las casas, los niños corriendo en la plaza. Todo seguía igual, todo seguía a su ritmo, menos él. Él estaba detenido, bloqueado. Se detuvo frente a una tienda de herramientas. No para comprar algo, no podía permitírselo, sino porque ahí había un espejo grande en la entrada, y cuando se vio reflejado, algo dentro de él dolió. Se veía agotado, se veía preocupado, pero sobre todo se veía vencido. Y esa palabra vencido era la única que no quería aceptar. Pero tampoco sabía cómo levantarse, cómo se empieza de nuevo cuando estás roto por dentro. Decidió entrar a una pequeña capilla cercana. No era muy religioso, pero ese lugar siempre le había dado calma. Se sentó en una banca y bajó la mirada. «Dime qué hago», murmuró. Y no había respuesta. No una voz, no un milagro, solo silencio. Un silencio que dolía, pero también lo dejaba pensar. Salió de ahí con la mente pesada. Y justo cuando llegó a la esquina, algo inesperado ocurrió. Un hombre que venía distraído tropezó contra él, derramando una bolsa llena de herramientas. «Perdón, de verdad, perdón, amigo». Mateo se agachó para ayudarlo sin pensarlo. «No se preocupe, pasa». El hombre sonrió. «Gracias. No todos ayudan ya. Se nota que usted tiene buena actitud». Buena actitud. 2 palabras simples, pero que golpearon profundo porque eran justo lo contrario de lo que Mateo sentía por dentro. Por lo tanto, esa frase quedó dando vueltas en su cabeza mientras regresaba a casa, sin saber que sería la chispa que comenzaría a moverlo en otra dirección. Ese fue el inicio del quiebre, real, no el despido, no la deuda, no el cansancio, sino el hecho de descubrir que a pesar de todo lo que estaba enfrentando, aún tenía algo que nadie podía quitarle, su actitud. Y cuando lo comprendió, aunque fuera apenas un poco, todo comenzó muy lentamente a cambiar. Esa tarde, después de ayudar al hombre que había tirado sus herramientas, Mateo volvió a casa caminando despacio. Las palabras buena actitud seguían resonando en su mente como si no lo dejaran avanzar, pero tampoco lo dejaran retroceder. Era extraño. Tenía la vida hecha un caos, tenía miedo, tenía incertidumbre. Pero aún así, alguien que no lo conocía había podido ver algo bueno en él, algo que él mismo había olvidado que tenía. Se sentó en la mesa, encendió una vela y dejó que la llama lo acompañara. Observó cómo se movía con el viento leve que entraba por la ventana, y mientras la veía pensó: si esta llama sigue de pie, incluso cuando la brisa la mueve, ¿por qué yo no? Era un pensamiento pequeño, pero suficiente para abrir una grieta en la oscuridad. A la mañana siguiente tomó una decisión que parecía simple, aunque no lo era. Se dijo a sí mismo: voy a intentar una cosa más, una sola.
No puedo rendirme todavía. Y así, sin tener claro qué iba a hacer, salió a caminar por el pueblo. Pasó por la carpintería, por la tienda de herramientas, por la plaza donde los niños jugaban. Todo se veía igual, pero él no. Su mente estaba inquieta, como si buscara una señal que aún no sabía interpretar. De pronto vio algo que le llamó la atención. En la plaza había una banca vieja, desgastada, rota en un extremo. La gente evitaba sentarse ahí. Algunos incluso hacían comentarios. «Esa banca ya ni sirve, deberían tirarla». Mateo se acercó, tocó la madera dañada y allí, en ese pedazo roto que todos ignoraban, sintió un impulso extraño. «Puedo arreglarla», pensó. Pero también pensó en todas las razones para no hacerlo. Nadie se lo había pedido. Nadie le iba a pagar. Nadie lo iba a reconocer. Por lo tanto, podría simplemente seguir caminando como todos. Sin embargo, no caminó. No. Esta vez volvió a casa, tomó sus herramientas viejas y regresó a la plaza. Se agachó frente a la banca y comenzó a trabajar. La gente lo miraba pasar, algunos curiosos, otros indiferentes. Pero Mateo no esperaba aplausos, solo quería hacer algo que le recordara quién era. Mientras te cuento esta historia, me pregunto algo de corazón. ¿Desde qué parte del mundo estás escuchando esto? Siempre leo sus comentarios y me hace sentir que no estoy hablando solo. Cuéntame desde dónde me acompañas. Luego volvió a enfocarse en la banca. Le tomó horas, le tomó paciencia, le tomó fuerza que no sabía que tenía. Y cuando terminó, el resultado no fue perfecto, pero fue hermoso. Era una banca que había vuelto a la vida. Una señora mayor se acercó. ¿Usted la arregló? Mateo sonrió apenas. Sí, señora. Solo necesitaba un poco de cuidado. Ella lo miró con ternura. Ojalá todos tuviéramos sus manos, hijo. Y su actitud, otra vez esa palabra actitud. Y esta vez, en lugar de sentir un golpe, sintió luz. Durante los siguientes días, Mateo empezó a buscar lugares del pueblo que necesitaran ayuda. Una maceta rota, una puerta que rechinaba, un tablón suelto en la escuela. No cobraba, no pedía nada solo. Lo hacía porque le nacía, porque lo conectaba con algo que había olvidado, la sensación de ser útil. Pero cada toque, hacía por pequeño que fuera, provocaba algo que él no veía. Las personas empezaban a notar su presencia. Ya no era el muchacho que había perdido su empleo, era el hombre que ayudaba. El hombre que hacía algo sin pedir nada, a cambio. Por lo tanto, su nombre empezó a pasar de boca en boca, acompañado de frases como «Ese Mateo tiene un corazón bueno. Ese muchacho no se rinde. Ese hombre tiene actitud», y sin que él lo supiera, la vida estaba empezando a moverse a su favor. Muy despacio, muy silenciosamente, pero moviéndose al fin. Lo que Mateo no imaginaba era que una de esas personas que lo observaban desde lejos no solo admiraba su trabajo, sino que estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Los días comenzaron a sentirse diferentes. No porque la vida hubiera dejado de ser difícil, sino porque Mateo ya no se sentía a la deriva. Tenía un propósito, aunque fuera pequeño,
Aunque fuera silencioso, cada mañana despertaba con la intención de hacer algo bueno, algo que aportara, algo que dejara una huella donde antes solo había deterioro. Y eso, sin darse cuenta, empezó a cambiar también la forma en la que él se miraba a sí mismo. Un sábado temprano, mientras reparaba un marco de ventana en la escuela del pueblo, unos niños se acercaron a observarlo. «¿Por qué lo haces si no? ¿Te pagan?», preguntó uno con total inocencia. Mateo sonrió. «¿Por qué las cosas bonitas merecen seguir siendo bonitas, aunque nadie pague por ellas?» Los niños se miraron entre ellos confundidos, pero fascinados, y sin entenderlo del todo, comenzaron a ayudarlo. Uno sostenía los clavos, otro llevaba la madera, otro barría el polvo. Y mientras trabajaban juntos, Mateo recordó algo que había olvidado hacía mucho: la alegría, simple de crear. Pero aunque su espíritu se fortalecía, su bolsillo seguía vacío. Sus ahorros estaban casi agotados y por lo tanto todavía había noches en las que el miedo regresaba, no porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque la realidad material golpea, aunque uno tenga fe. Sin embargo, cada vez que ese temor aparecía, sucedía algo pequeño que lo devolvía al camino. Una sonrisa, un gracias, un gesto amable. Y, así, paso a paso, su corazón seguía firme. La gente comenzó a buscarlo más seguido. Una señora le pidió que arreglara una repisa. Un joven le preguntó si podía reparar una puerta. Un comerciante necesitaba que le ajustara una mesa. Nada era formal ni muy pagado, pero eran oportunidades, eran señales. Pero lo más importante era que cada trabajo que hacía llevaba consigo algo más que habilidad. Llevaba su actitud, y eso era lo que más se notaba. Una tarde, mientras ajustaba una banca en la entrada de una panadería, la dueña salió con un pan recién horneado. «Tómalo, hijo, te lo ganaste», dijo con una sonrisa. Mateo intentó rechazarlo, pero ella insistió. «No es pago, es agradecimiento». Ese detalle lo conmovió más de lo que esperaba. A veces la vida no te da grandes recompensas, pero te da señales de que vas bien. Sin embargo, lo que Mateo no sabía era que alguien más lo tenía en la mira. Un hombre que lo había observado en silencio durante varios días. Un hombre que veía más allá de los trabajos pequeños. Un hombre que veía la forma en que Mateo hablaba, servía, sonreía, escuchaba. Un hombre que no estaba buscando a un carpintero, sino a alguien con un corazón firme. Y ese hombre, sin que Mateo lo imaginara, estaba a punto de acercarse a él una tarde de viento suave. Mientras Mateo colocaba aceite protector sobre la madera de la banca reparada, sintió una sombra acercarse. Levantó la mirada. Un hombre de unos 50 años, de semblante sereno pero decidido, lo observaba. «Eres Mateo, ¿verdad?» «Sí, señor, lo conozco». «No, pero te he estado viendo trabajar estos días». Mateo se acomodó la gorra un poco nervioso. ¿Hice algo mal? El hombre soltó una risa suave. «Todo lo contrario. Hiciste algo muy bien». La frase quedó flotando en el aire.
El viento sopló. La tarde se detuvo. El corazón de Mateo también. Ese momento, ese instante en el que alguien reconoce lo que haces sin que lo hayas pedido, estaba a punto de convertirse en el puente hacia el cambio más grande de su vida. Y todo gracias a algo que muchos subestiman, pero que lo cambia todo: su actitud. El hombre se acercó despacio como quien no quiere interrumpir algo sagrado. Sus ojos seguían cada movimiento de Mateo con una atención que lo puso un poco nervioso. Había visto miradas así antes, pero nunca dirigidas hacia él. «He visto cómo trabajas, hijo». La voz del hombre era firme, pero amable. No solo arreglas cosas, también arreglas momentos, y eso no lo hace cualquiera. Mateo bajó la mirada sin saber bien qué decir. No estaba acostumbrado a recibir elogios, mucho menos de un desconocido. «Solo intentó ayudar», murmuró. El hombre negó suavemente con la cabeza. «No, lo que tú haces va más allá de ayudar. Es tu actitud, esa forma tuya de sonreír aun cuando estás cansado, esa paciencia con la que tratas cada detalle, esa manera de mirar la vida sin pedirle nada a cambio. Eso es especial». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Se lo agradezco, señor, pero la verdad, últimamente siento que estoy perdido». El hombre lo observó con más atención, como si hubiera estado esperando escuchar eso. «Por eso vine a buscarte». Mateo frunció ligeramente el ceño. «¿Buscarme? ¿Para qué?» El hombre respiró hondo como quien está a punto de decir algo importante. «Mi nombre es don Ernesto. Tengo un pequeño taller de muebles Finosa, unas cuadras de Millefontiseur, aquí. Pero hace meses estoy buscando a alguien que no solo sepa trabajar con madera, sino que tenga corazón. Porque la madera, hijo, la madera responde al alma del que la toca». Se quedó en silencio un momento. «He visto muchos carpinteros, buenos, talentosos, pero ninguno con tu actitud». El pecho de Mateo se apretó. Era como si algo dentro de él quisiera derrumbarse y levantarse al mismo tiempo. «¿Qué está tratando de decirme?», preguntó con voz suave. Don Ernesto sonrió con tranquilidad. «Quiero que trabajes conmigo. Quiero enseñarte mi oficio. Quiero darte un espacio digno para crear. Y si te va bien, quiero que mi taller sea tuyo algún día». El mundo de Mateo se detuvo. Literalmente, el ruido de la calle se apagó. El viento dejó de sentirse. Todo lo que conocía, todo lo que había perdido, todo lo que le había dolido, de pronto tomó sentido. «¿Por qué yo?», alcanzó a preguntar con un hilo de voz, y la respuesta fue tan simple como devastadora. «Porque cuando la vida te golpeó, tú seguiste dando, y alguien que sigue dando, incluso cuando no tiene mucho, merece recibir más de lo que imagina». Mateo sintió que los ojos se le llenaban. No era tristeza, era alivio. Era la sensación de que todas las pequeñas decisiones que tomó en silencio, esas que nadie vio, esas en las que dudó de sí mismo, esas en las que casi se rinde, estaban siendo honradas. Don Ernesto extendió una llave. «Pasa mañana por el taller. Hablaremos del resto. No tengo prisa y tampoco quiero que tú la tengas». Mateo tomó la llave con cuidado, como si fuera algo frágil, y quizá lo era.
era frágil y poderoso al mismo tiempo, porque esa llave no solo abría una puerta, abría un futuro que no llegó por suerte, ni por contactos, ni por casualidad. Llegó porque incluso en sus peores días, Mateo eligió algo que mucha gente olvida. Su actitud, y así con una llave en la mano y el corazón latiéndole fuerte, comprendió que la vida siempre está mirando siempre, aunque uno crea que nadie ve, aunque uno sienta que sus esfuerzos se pierden en el aire, aunque uno piense que ya no queda esperanza. La vida mira, la vida escucha, la vida responde de formas inesperadas, en momentos impredecibles y casi siempre cuando más lo necesitas. Esa noche, Mateo llegó a casa con la llave en la mano y la mirada llena de una luz que no había sentido en mucho tiempo. Su madre lo vio entrar y supo que algo había cambiado. «¿Todo bien, hijo?» Mateo respiró hondo, como si al fin pudiera llenar sus pulmones después de semanas de ahogo. «Sí, ma, esta vez de verdad estoy bien». Se sentó en la mesa, dejó la llave frente a él y la observó como quien mira un pequeño milagro. Porque eso era un milagro que no llegó del cielo, sino de algo más silencioso y más difícil. La elección de seguir adelante, aun cuando todo parecía perdido. Y mientras miraba esa llave, lo entendió con claridad. La vida no le había dado una oportunidad solo porque sí. Se la había ganado con cada gesto, con cada día en que eligió ser amable, aun teniendo motivos para no serlo. Con cada acto de bondad que dio sin esperar nada, con cada mañana en la que se levantó aunque el miedo pesara. A veces creemos que nuestras acciones se pierden en el vacío, que nadie ve lo que hacemos, que no importa, pero importa. Importa más de lo que imaginamos. La actitud no cambia las circunstancias de un día para otro, pero cambia la forma en que caminamos dentro de ellas. Y cuando cambias tu forma de caminar, la vida cambia las puertas que se abren frente a ti. Antes de dormir, Mateo apagó la vela y susurró para sí mismo casi como una promesa. Voy a honrar esta oportunidad y voy a seguir adelante con la misma actitud que me trajo hasta aquí. Y aquí, antes de despedirme, quiero preguntarte algo que nace desde el corazón. ¿Qué actitud estás eligiendo hoy? Incluso en medio de lo que estás viviendo, quisiera leerte. De verdad, cada comentario cuenta una historia y me encanta sentir que caminamos juntos. Si esta historia te tocó, si te recordó tu fuerza, o si te hizo pensar en algo que estabas olvidando, te invito con todo cariño a suscribirte, dejar un comentario y compartir este video con alguien que lo necesite. A veces una historia no cambia el mundo, pero sí cambia un día, y a veces cambiar un día es suficiente para empezar de nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, la actitud lo cambia todo.